Bienvenidas y bienvenidos al Bar Litoral, un espacio de conversación en torno a lo humano, a lo divino, a lo bendito y a lo maldito. Con Angelo Piratini acá en la Z. El bar litoral comienza, se abren los corazones, piscola su vino pilsen, se sirven las confesiones. Voy sacando palabras para ser testigo, ser cómplices de esta vida, de miel amarga y abrigo. Las preguntas son piruetas, van los hilos enhebrando, cielo, aguja y poesía, tus respuestas van labrando. Este bar de vuelo alto te regala su cristal, alzo el vaso en tu presencia. Bienvenido al litoral, Héctor Pavés. Un honor tenerte en este programa, humilde programa de RadioZ.cl. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Ángelo, un gusto, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Contento de poder estar. Lindas las coplas que tiraste al principio, están bonitas. ¿Te gustaron? Sí, es una bienvenida siempre que le hago a los invitados o invitadas. Una bienvenida en coplas. Sí. Está bien, está bonito. Súper. Oye, Héctor, bueno, primero que todo, un gusto conocerte, un gusto conversar contigo. Eres una fuente de sabiduría, tiene que saber la gente. Héctor Pavés, un gran compositor, músico, recopilador, hijo también de dos grandes pilares fundamentales del folclore chileno y de la recopilación y también de la música misma, de la creación. Cuéntame, partamos al toque, y yo siempre tengo una pregunta, pero en tu caso creo que es como de perogrullo, ¿de dónde viene cómo se llama, tu conexión con el misterio de la música, teniendo a tus viejos en tu casa, así como, no sé, que son dos personas iluminadas desde el punto de vista de la música del folclore, me imagino también de otras músicas? Pero en la presencia musical en tu vida, desde el momento en que naciste, ¿qué es lo que fue lo primero que te cautivó? Lo primero que viste en este, yo le llamo como el misterio de la música, porque es algo que estamos descubriendo toda la vida, o sea, algo que nunca logramos saber asir, ni saber mucho de qué se trata, o por momentos sí, por otros no, y esta cosa siempre va mutando. Cuéntame un poco en ti, ¿cuál fue lo que te cautivó, lo que te llevó a decir, voy por esta senda, voy por este camino, me interesa mucho este lugar como un lenguaje, como un lugar de conexión con otras personas, también con nuestra historia? Cuéntame un poco eso. Bueno, yo creo que todo vino desde la tradición oral, en realidad. Yo soy una persona que estudia estas cosas, en realidad, porque siempre estuve en una búsqueda, ¿no? Porque bueno, nuestro país es un país difícil para el folclore, o para Exacto. cualquier persona que decida, digamos, la carrera del arte, ¿no? De la música, del teatro, la danza. Entonces, son elementos que hay que pensarlos muy bien para poder desarrollarlos, y luego hay que tener muchas ganas de poder hacerlo. Y también, en mi caso, yo creo que la tradición oral, el escuchar, el ir aprendiendo desde muy pequeño con los sonidos de las cantoras, los cantores, que eran las recopilaciones que hacía mi madre, el trabajo, escuchar el trabajo de mi padre también, y todo hecho desde una conciencia de clase también, porque es muy importante decir eso. Nosotros somos una familia de izquierda, la mayoría de nosotros, y siempre hemos estado al lado de nuestro pueblo como una conciencia de clase. El arte lo ponemos también a disposición de educar a nuestro pueblo, para que sea un pueblo educado, legítimo en sus peticiones, y que sea un pueblo que tenga una raíz y una identidad. Eso es muy importante. Y desde ese camino nosotros emprendimos los distintos hermanos. Nosotros somos 5 hermanos, hay 4 mujeres y yo, y todos estamos vinculados de una u otra forma con el arte, ¿no? Con la cultura, desde distintos puntos de vista. Pero es difícil ser una persona que tiene que tener una familia, que en mi caso yo tengo 4 hijos, tengo que estar puesto con mis hijos, porque es una responsabilidad moral, me corresponde también, y además está el amor entre medio.
Entonces, es difícil abrirse camino en este país. Yo, Sí, po. yo estudié en plena dictadura, estudié una carrera técnica, imagínate, que no estaba para nada ligado con lo artístico, y era porque tenía que crear una instancia que me permitiera poder vivir, ¿no? Eh, Después, posteriormente, estudié pedagogía, yo soy profesor, y, y también ligado un poquito al arte, ¿no? Yo siempre pensé que ser profesor estaba un poco más ligado al folclore. Uno siempre está buscando, ¿no? Porque acá no Sí, es po. como, no es como tú vas a una universidad y estudias folclorología, por ejemplo, ¿cachai? Exacto. En Argentina se da, pero aquí no se da, ¿cachai? Entonces, es difícil hacerte de una carrera de algo que a ti realmente te gusta, en el caso del arte, ¿no? En este caso, el folclore, que es un poco más, digamos, negado en una sociedad. eh, entonces, este negacionismo va produciendo consecuencias en la gente que le gusta el folclore. Entonces, bueno, ahí yo después de estudiar eso, me fui a la Universidad de Chile y estudié un posgrado para musicología, estudié investigación musical, y de ahí dije yo no trabajo más en esto y yo me dedico solamente a la música. Y así que empecé a trabajar de músico ya, eh, pero mira, por ahí, alrededor de los 30 años, ya me dediqué 30, 35 años a dedicarme a la música, así ya. Y al principio Completamente. fue bien difícil al principio, en realidad, te voy a decir, porque lo pasé bastante mal. Pero después me fui instaurando de a poco, de a poquito. Eh, o sea, nunca eh, he logrado estar bien económicamente, porque es difícil. Son etapas, ¿no? Son Sí, po. procesos. Nosotros vivimos de procesos, los que hacemos la música. Oye, en este caminar y en este también ir descubriendo, por un lado, como tú dices, haciendo o involucrándote en situaciones que tenían que ver básicamente por sobrevivencia, como por sustento y familiar y todo lo que describía. Y por otro lado, esta fuerza, energía que tiene la tradición oral, lo que tú hablabas en un principio, la música folclórica, y un momento decides ir a recopilar música, porque una cosa, por un lado es como, bueno, tiene el ejemplo de tu madre, pero cuando uno lo decide, es distinto cuando uno lo decide o cuando, no sé, pues, no sé si algo que tú sientes como una herencia, como una posta que, ¿cómo se llama? Que tu madre te dejó y que tú tenías que tomarla y seguir, porque es una decisión compleja descubrir, ir como en el fondo descubriendo la historia de nuestro territorio, así, y a través de la poesía, a través de la música. Cuéntame un poco como esa decisión, en qué momento también aparece este recopilador, no solamente lo que me costaba recién de ir a la universidad a estudiar pedagogía por un lado, por otro lado musicología, sino que también ya irte a las entrañas de lo que significa nuestra música, el hacer música, porque está muy ligado, como yo siento como la tradición está muy ligado también como a después cuando uno hace, a conectarse con esa, no sé cómo decirlo, pero con ese espacio energético en donde la tierra habla, el territorio te dice, te contesta, te guía, no sé. Cuéntame un poco esa decisión, lo Claro. encuentro que muy potente, irse a Chiloé a buscar algo específico. Sí, mira, en realidad yo comencé eso un poco siendo ayudante de mi mamá. Mi Ya, mamá me dijo un día, vamos a investigar, vamos a Chiloé, te invito, vamos. Y la acompañé a hacer 2 viajes. Hicimos 2 viajes de investigación en terreno y investigamos, fuimos a varios lugares, recorrimos digamos, los antiguos viajes que se hicieron en el año 58 y, y yo tuve la posibilidad de conocer a esos cantores, ¿no? A todas las personas que ya están en ese tiempo mayor de edad, ya muchos de ellos fallecieron en la actualidad, pero todos ellos que enseñaron las periconas, los chocolates, la nave. Entonces, todas esas personas yo las alcancé a conocer y las alcancé a entrevistar también. Entonces, ese trabajo de haber hecho algo compartido con mi madre como su asistente, a mí me sirvió mucho como trabajo de terreno. De hecho,
eso permitió hacer mi primer disco que se llama Canto Chilote. Es un disco que viene incorporado a pequeños segmentos de los cultores. Los cantores que yo logré entrevistar en esos tiempos. Y eso me llevó, digamos, a poder desarrollar. Cuando yo empecé a estudiar investigación musical, yo ya tenía experiencia en terreno, ya había trabajado con mi madre, ya sabía el sistema que tenía mi madre, y ahí nos enseñaron en la universidad, digamos, la forma de investigación más moderna que existe es una investigación emotiva, que se llama, ¿no? En donde el investigador y se entrelaza con emociones con el cultor, o sea, trabaja con él, participa, forma parte de su vida, y después de trabajar todo el día, en la tarde, cuando aparece la guitarra, comienza recién la investigación, recién la recopilación. Yeah. No es una forma, digamos, que se llama ahora de entrevista, ¿no? Es la forma que se usó durante muchos años. Que tú llegabas y preguntabas, ¿cómo se llama usted? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? Esas cosas como dura, se usaba antiguamente, pero ahora no, ahora se usa una cosa más emotiva, entonces, y de hecho muchas personas, yo me hice amigos de muchos cultores, entonces, a la fecha, cuando voy a Chiloé, todavía los voy a visitar, a los que están vivos, a las personas que están todavía sobrevivientes, los voy a visitar, les muestro las grabaciones de los trabajos que he hecho, donde están sus cosas que me enseñaron, y se produce como una relación bien emotiva. Pero es esa la forma, digamos, el trabajo, digamos, esa ayudantía que yo le hice a mi madre como su asistente en esos 2 viajes para mí fueron fundamentales, porque ahí yo aprendí la experiencia en terreno, hacer el trabajo de campo. ¿En qué influye, por ejemplo, en tu labor como compositor, como autor? ¿En qué influye directamente, que tú has notado, que influye directamente esta conexión con los cantores de la música más de tradición oral? ¿En qué se descubre en ese lugar que no se descubre en la música ya que es parte de un mercado, digamos? Como... bueno, lo que pasa es que cuando yo compongo, como yo tengo la experiencia y tengo la tradición oral, digamos, desde muy pequeño, yo en forma innata compongo desde la tradición, desde el folclore. Ah, ok. Ya. Entonces, yo hago una tonada y suena como tonada antigua. O sea, sí. Se produce esto, ¿no? Por ejemplo, hay una tonada muy bonita que yo la puse ahí en el concurso Margot Loyola y salimos junto con un grupo de colegas premiados en esa que se llama Cantaba Margot Loyola, y una tonadita. Entonces, está esa forma de componer que es como antigua, y eso lo lleva a la raíz, ¿cachai? Entonces, bueno, yo tengo eso y tengo una banda también de músicos que se llama la Folk Band, y con esa bandita yo a mis creaciones, que son creaciones que tienen un contexto bien tradicional, les incorporo con la danza una estructura, una línea melódica más contemporánea, ¿no? Le hago unos arreglos más actuales. Entonces, por ejemplo, una pericona que yo, por ejemplo, yo compuse una pericona que se llama la Pericona Armada. Entonces, esa pericona yo la compuse para una cantata que voy a estrenar ahora el 9 de septiembre en Canadá, y esa pericona es un homenaje a las compañeras, a las compañeras que estuvieron en el estallido social, que ellas fueron a hacerse presentes como agrupación de mujeres, feministas, qué sé yo. De ellas estuvieron peleando codo a codo con los compañeros, ¿cachai? Entonces el homenaje era como para ellas en esa pericona, se llama la Pericona Armada. Entonces esa pericona tiene una estructura, por ejemplo, yo no le pongo bombo de base, le pongo una batería, con un patín rockero, ¿cachai? Ah, o sea, vais como... Vais mezclando, claro. Vais reemplazando instrumentos con... Claro, pero mantengo la esencia de la pericona. Ya. La pericona trae en su pollera, un letrero que dice en pie de guerra,
la patria entera sí. ¿Cachai? Entonces, es toda una estructura de tradición, pero en el fondo lleva toda una batería, lleva un poquito de viento, ¿cachai? Flauta traversa, una línea melódica que va ordenando el arreglo que va entre medio, un violín. Entonces todo le da Claro. fuerza, pero también lo va refrescando. ¿Cachai? Sí, no, Súper entiendo, bueno. entiendo. Oye, Héctor, vamos a la primera canción para que la gente vaya escuchando a Héctor Pavés también ¿cómo se llama? El formato disco. Vamos con una canción que se llama Cantor Porteño, que pueden encontrar en tu Spotify, de hecho, de un disco que se llama Cuecas y Personajes del año 2004, según lo que entiendo. Vamos con esta canción y volvemos. Tengo una pregunta que hacerte muy... Quizás me interesa mucho esta conversa. Así que tengo una preguntita ahí que se me Dale, acaba de venir a la sin cabeza. miedo. Por eso, pero antes vamos a escuchar a Cartón Vamos a la Porteño, cueca. aquí a Héctor Pavés en Bar Litoral RadioZ.cl. Yo saludo a un gran cantor del puerto de Pancho querido, del puerto de Pancho querido. Osvaldo tiene por nombre, Rodríguez por apellido. Yo saludo a un gran cantor, le ha cantado a Violeta la vida Valparaíso, su verso delicado, la vida dulce y preciso, le ha cantado a Violeta la vida Valparaíso, dulce y preciso, sí, la vida con gran respeto, te regalo esta cueca, la vida cantor porteño, pa' que el pueblo no olvide, la vida Osvaldo Rodríguez. Ahí está Héctor Pavés con Cantor Porteño, aquí en Bar Litoral RadioZ.cl. Estamos con él conversando, con el mismísimo Héctor Pavés Pizarro. Héctor, te quiero hacer una pregunta que me surge a raíz de lo que estamos hablando de esto de ir ya mezclando, reemplazando instrumentos desde la forma tradicional a, no sé, a meter una batería más rockera, por ejemplo. ¿En qué momento? Porque a mí lo que me llama mucho la atención como de la tradición oral es encontrarse de frente con la música y la poesía en su estado como previo a como más como desde un punto de vista desde la expresión humana, digamos, más que desde el oficio mismo de la música o la poesía, la escritura, sino que como casi como yo lo siento así, como que la tradición es una forma de sobrevivencia, una forma de ir de alguna manera haciendo crónica de los tiempos, como que para ir traspasando de generación en generación un saber, más allá de la labor artística, como que cuando te escucho a ti decir que conociste ciertos cantores importantes para la música chilota, por ejemplo, ¿qué te pasa a ti cuando te das cuenta que estás frente a una expresión como en extinción, primero, como que de alguna manera esta estructura en la cual nosotros pertenecemos de sacar discos,
de estar arriba de un escenario, que es relativamente nueva, no es algo tan antiguo, y que está relacionado sobre todo a una tensión con un mercado, ¿cachai? Como, ¿qué es lo que... ¿Cuál es la... O sea, más que cuál es la diferencia, ¿qué te pasa a ti cuando sientes que eres testigo de eso que se está yendo en el tiempo y que afortunadamente tienes tuviste la, ¿cómo se llama? La suerte o no sé si llamarlo suerte, pero estuviste ahí viendo ese momento, registrando esos momentos, teniéndolo como tú decías de niño en tu forma de expresarte también. Cuéntame un poco eso. Bueno, yo creo que eso es muy importante cuando uno hace el trabajo de investigación y te encuentras con algo que es un patrimonio oral, ¿no? Sí, Que se puede extinguir porque esa persona, por ejemplo, había un cultor en el año 1958, cuando fueron mis padres, que don, eh, se llamaba Don Diego Díaz. Y Don Diego Díaz era un señor de la comuna de Alcagüe, de mucha edad en ese entonces, y él enseñó una canción muy antigua que él recordaba cuando él era joven que se bailaba, ¿no? Y él la canta y está en los registros, y esa pieza musical, después por los grandes investigadores, los grandes musicólogos, después que Héctor Pavés la grabó, fue considerada como una pieza única, una pieza, una joya de recolección que se llama La Malaeña. Dice, mañana por la mañana se embarca la vida mía y allá al embarcar se ahogó y el piloto que la guía, mañana por la mañana, que ha sido grabada por un montón de grupos folclóricos, ha sido grabada por grupos orquestales también. Hay una versión también del Borde Mar. Mira, hay muchas versiones de esa malaeña, que es considerada una pieza de joya de recolección. Y esa persona que lo enseñó murió, falleció hace muchos años, y se logró rescatar esa pieza musical. Imagínate el valor que tiene. Entonces, cuando uno recopila y hace trabajos, edición de trabajos artísticos, es muy importante para la tradición oral, es muy importante para la gente que investiga, la gente que le gusta el folclore, la gente joven que está estudiando música, de poder encontrar algo interesante. ¿Te fijas? Por eso que es bueno tomar esas piezas musicales, estudiarlas, hacer una propuesta artística y registrarla en algún soporte, ya sea en un disco, un vinilo, un claro. video o lo que sea para que quede ahí. Y ahí entra una segunda parte, entra en este juego que es muy importante, que son los archivos. Los archivos son fundamentales. Yo estoy trabajando en un archivo de mi familia, soy el director del archivo de mi familia, Pavés Pizarro, es un archivo documental sonoro y de visión también, ¿ya? Y en ese archivo estamos guardando todo el material de nuestros padres, todo lo que es registro de audio, video, cartas, documentación de folclore, afiches antiguos del exilio, un montón de material que eso va a estar ahí y queremos hacer una página web para poder que toda la gente pueda visitar eso, ¿te fijas? Entonces, eso es lo que hay que lograr y eso hay que tratar de hacer conciencia en las políticas culturales de nuestro país, que es una de las grandes de los grandes objetivos de los investigadores, de los folcloristas, es poder tener un sitio que pueda ser visitado por todos, ¿sí? Que sea un lugar de estudio para que la gente pueda, los investigadores puedan comparar, poder Claro. revisar, investigar, darle funcionalidad a sus teorías o cambiar sus teorías debido a esta investigación, ¿cachai? Claro, sí, para eso Sí, son bo. los archivos, porque esa es la idea, ¿cachai? Entonces yo creo que eso es lo importante. Yo, claro, hay una responsabilidad también súper grande, pues, como decía Violeta, las cosas no se hacen solo, se hacen en Claro, equipo pues, de trabajo. es que también me hace pensar la irresponsabilidad de un Estado que no se ocupa ni preocupa de la identidad, porque tú me dices, tú escuchas a un cantor, vas a Chiloé específicamente, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando hace un rato, y vas a escuchar finalmente la música de un territorio en específico. O sea, Chile, hay mucha música que no conocemos Exacto. y que podemos saber cómo suena esa tierra. O sea, es como, es muy... Hay tanto desarraigo, digo, cultural en nuestra patria, en nuestro territorio, pero solamente por ignorar
de alguna manera porque nadie se ha ocupado de ese registro a nivel más institucional, digamos, sino que toda la ocupación de este registro siempre son voluntades individuales que van, así como tú, se levantan un día y deciden, voy a recopilar. Son tantos igual, pero así todo para el plano como, no sé, pues como, ¿cómo se dice? Como más macro, siguen siendo pocos, po. O sea, como que siempre hay un relato histórico ahí que no está en lo oficial, digamos. Y Claro. ahí voy a una pregunta. ¿Qué te pasa a ti con eso? ¿Qué te pasa a ti cuando lo oficial nos está contando una historia que no es precisamente la historia que está inscrita en el territorio? Cuéntame eso. En relación a la música, la tradición y esto. Sí, claro, lo que Sobre todo pasa es después, que, perdón, la dictadura feroz que nos convenció de que el folclore era algo específico y que exacto, no era más que eso. nosotros, mira, el archivo este que yo te hablaba tiene dos etapas. Una etapa antes del golpe de Estado y una segunda etapa después del golpe de Estado, que cambió absolutamente todo, todos los parámetros, ¿ya? Porque antes era otro Chile, antes era otro Exacto. Chile, era otra gente, era otro vocablo, era otra forma de ver la cultura también, ¿cachai? O sea, de hecho, yo te digo, en esos años fue los años más fructíferos del conjunto Meyeray, donde grabaron y ellos llegaron a ser artistas exclusivos del sello Medón, por ejemplo, ¿cachai? Porque se le entendía el trabajo, que había un trabajo de investigación, se le entendía el trabajo de La Violeta, se le entendía el trabajo con Cumén, el trabajo del conjunto Meyeray, del Héctor Pavés. Nacían personas, yo te digo, del conjunto Meyeray, don Rubén Lucelle, que era el director artístico del grupo, escuchó cantar al Indio Pavés dentro del grupo y le dijo, oye, Pavés, tú deberías grabar un disco tú solo. Entonces mi papá le dijo, no, como si yo soy parte de Meyeray, pero no importa si tú no estás traicionando a nadie, tú prepárate unas 14 canciones y hazte un long play tú. Y así empezó la carrera de mi padre, ¿está no? El Negro Medel, que también salió con conjunto de Meyeray, eh, el, el Piojo Salina, que también salió con conjunto de Meyeray, y así, como en el Cuncumén, el Víctor Jara, el Rolando Sí. Alarcón. Entonces nacieron otras personas haciendo un trabajo artístico porque era muy fructífero. Y después del golpe fue todo distinto porque entró todo en una estructura, en una mecánica mercantil, de mercado. Entonces, esta mecánica de mercado, lo que hizo por la cultura fue transformar una cultura dominante, que es la cultura que nosotros vemos por los medios, ¿no? Que por lo general es una cultura de mala calidad también, ¿no? Que está vinculada Sí. con la cosa media guachaca, media ordinaria, que también es parte de la cultura, pero es una cultura de otro índole, ¿sí? Entonces, bajó el nivel, el respeto hacia los cultores. La cueca se nacionalizó, la misma cueca en todo Chile. Exacto. Fue un trabajo de joyería para destruir la identidad del pueblo chileno, porque eso es lo que necesitaba la dictadura, que el pueblo no tuviese identidad. Porque al no tener identidad, el mercado aumenta. ¿Te fijas? Y así lo hicieron. Y dañaron los elementos culturales de nuestro país. Nosotros nos tuvimos que levantar. Y cuando llegó la dictadura, llegó pura gente que en realidad tampoco le interesaba Chile. Llegaron Sí. a reinstalarse y a plantear sus perspectivas de vida que ellos tenían. Entonces, ha sido difícil. Para la cultura ha sido difícil. Y todo lo que ¿Cómo? tú haces culturalmente está dentro de concursos donde tú tienes que competir, donde tú tienes que Exacto. estar, ¿cachai? Entonces, ¿por qué? Porque está dentro de un sistema de mercado. Oye, ¿y cómo en estos últimos 50 años, cómo se ha protegido ese tesoro como de tradición, ese tesoro musical, poético? Se ha protegido, bueno, primero que nada, por los intérpretes, por los cantores, por los folcloristas que lo cantan, y se ha protegido también por la juventud, que ha sabido encontrar un valor en eso, y que le ha dado el estatus que los viejos no le han dado. ¿Te fijáis? Entonces es muy importante ahora porque hay una camada de gente joven, muy joven, que Sí. ha sabido entender el valor que tiene la tonada, que ha sabido entender el valor que tiene la cueca, que ha sabido entender el valor de las cantoras. Sí. Es muy importante, ¿cachai? Y el rol no solamente como cantora, sino que como una persona de saber dentro de una comunidad, que hace un Exacto. montón de labores, que hace un montón de cosas, no solamente tocar la guitarra, sino que también quita el empacho a las guaguas, le canta al angelito, Exacto. ¿cachai? Hace un montón de labores que son labores domésticas, organiza a las mujeres,
enseña a cocinar a las cabras más jóvenes que no saben, hace el trabajo, la labor, digamos, que están alrededor de la comunidad también, la organización, el trabajo obrero. Eso lo hacen muchas las cantoras, porque son personajes que son seguidos por las masas, por cantar, son respetadas, ¿cachai? Entonces no solamente la cantora que toca la guitarra y canta, sino que tiene otras labores también que la hacen, como dicen ellos, una persona de saber. ¿Cómo tú hablabas un poco como de cómo ha decaído el lenguaje, por ejemplo, lo que hablabas hace un rato, el nivel musical, por ejemplo, también? ¿Qué crees tú en esa época, en esta tradición? Muchos de los cultores o cantores antiguos son personas analfabetas, muchos de ellos que tienen poesías, tremendas poesías en su registro, canciones, melodías. Descríbeme un poco ese mundo que ahora quizás se ve súper lejano y que, ¿cómo voy a entender algo si no lo sé leer, si no lo sé, ¿cachai? Como que no lo sé procesar por donde hoy día nos dicen que tenemos que procesar las cosas para entenderlas, ¿cachai? Como que me gustaría, no sé si se puede lograr, como de alguna manera sintetizar de qué manera se ve el mundo desde esa perspectiva. Cuando... Mira, son elementos que van corriendo por rieles distintos, pero van juntos. Ya. Por ejemplo, hay muchos poetas populares que en la actualidad no saben leer ni escribir, en los campos sobre todo. Claro. Hay muchas cantoras también que no son letreados, como dicen ellos. ¿Ah? Pero a pesar de eso, tienen otras cosas que son súper importantes. Tienen, por ejemplo, valores humanos, tienen valores religiosos, tienen una capacidad de creación, de composición, y que es innata, la mayoría de ellos, y de ellas. Entonces, tú te puedes encontrar con una persona que hizo una poesía, o te canta una canción y tú al final dices, oye, qué linda la canción, y esa ¿de dónde la aprendió? No, salió de mi cabeza, mía. ¿Sí? Entonces, claro, son ellos, tienen la capacidad. El ser humano tiene una capacidad increíble, y uno no se da cuenta. Entonces, por eso es que cuando uno empieza a conocer un cultor, es un mundo, es un tremendo mundo que uno va descubriendo. Y por eso existe después la amistad, y después volver de nuevo, y y te hacía amigo, y porque son gente que tiene mucho conocimiento, a pesar de que no han ido a la escuela, no aprendieron a leer ni escribir, pero todos lo sacan de su cabeza y se lo aprenden y lo mantienen en la cabeza. Sí, pues tienen un registro gigantesco. Además, ellos también tenían una forma de hablar distinta y un vocablo, y los hijos también, porque las herencias de las canciones que ellos han recopilado, ellos mismos, como su repertorio, ¿no? Que han aprendido, lo han aprendido de antiguos textos, muy antiguos. Y esos textos venían con la tradición de la palabra, la tradición española, la mayoría. Sí. Entonces ellos tenían una forma de hablar que nacía desde sus propias interpretaciones, de sus propias canciones. Entonces usaban esa forma y la transmitían como tradición oral. Entonces cuando uno va escuchando eso, claro, tú escuchas y dices, oye, qué profundo lo que dice esta copla. Sí. En la puerta de la cárcel hay escrito con carbón: aquí el bueno se hace malo y el malo se hace peor. Es una tremenda verdad. Sí. Esa es la sabiduría popular. Entonces, eso es lo que estaba. La poesía nuestra está llena de esas cosas. Y hay una poesía más profunda, incluso que es más fuerte que esa, que es el romancero. Que muchas cultoras, cantoras y cantores han cultivado el romance. Mi madre trabajó sus últimos años de vida, trabajó en el romance. Trabajó el romance en Chile. Ese trabajo muy importante del romance, y logró grabar un disco con Joaquín Díaz de España, de Valladolid, que es un estudioso del romance. Hizo un trabajo muy, muy bonito. Y el romance acá en Chile está vigente, hay muchas cosas. La gente, es un género musical que se ha mantenido en la actualidad, incluso hasta la actualidad, porque son como teleseries cantadas, son como historias.
Ah, ya. Como cuentos, Sí. como cuentos cantados, ¿cachai? Entonces el cuento empieza hablando te cita en el lugar, ¿cachai? Te cita en el lugar y después te empieza a contar la historia. Y después empieza a hablar de esa persona y después el otro le contesta. Y se producen diálogos dentro de... Entonces es entretenido, estás escuchando toda la canción. Uy, entretenida la canción, uy, la Sí, bo. historia. Y muchas veces eran fuertes también. Por ejemplo, dice, en Santa Amalia había una niña, tan linda y bella como un jardín. Ella solita se mantenía bordando flores para vivir. Ahí está presentada la situación. Sí. Entonces después dice que en un momento su hermano la mira y se enamora de ella. Y le dice que quiere casarse con ella. Entonces ella le dice que no, que cómo se va a casar si son hermanos. Entonces le dice, bueno, si no te casáis conmigo, te mato. Y ella le dice, yo prefiero la muerte antes de estar... Y él va y saca un revólver y la mata. ¿Cachai? Uy, Son como brígido. cosas fuertes, son como Sí, teleseries. bo. ¿Cachai? Entonces, es como esa la estructura del romance. Bueno, está ese. Violeta Parra cantaba uno muy lindo que se llama Blanca Flor y Filomena. Un romance tradicional también. ¿Cachai? De dos hermanas que uno se enamora de la hermana menor, pero amaba a la otra. Y se Ah, casa ya, con la un menor, triángulo. pero quiere a la otra. Claro, entonces... Y todas esas historias sí se van barajando, entonces y son terribles, porque la menor se casa con él y tiene una guagua, pero después supo que él había estado con la otra. Entonces Ya. cuando tuvo el bebé, lo mató y se lo sirvió en una cena. Ah, ya. ¿Cachai? Oye, Entonces, ya. son así fuertes esas cosas, son muy fuertes. Bueno, pero esos bocados los van quedando, entonces se van llevando en una tradición. Si tú empezás a escuchar, por ejemplo, a los niños, cómo hablaba de los niños de los 80. Ah, Hay unos sí, voy videos por ahí video. No, es impactante. Eso de. increíbles. Sí. Oye, Héctor, vamos a otra canción. Vale. Una canción que se llama Échale Caliche al Chancho, de tu disco Cuecas Regionales. Sí. Y volvemos, pues vamos a una pequeña pausita. Vamos a escuchar Échale Caliche al Chancho, una pausita y volvemos con Héctor Pavés Pizarro aquí en Bar Litoral Radio Z.cl. Y nos fuimos con esta cueca canillera, compadrito, pues. ¡Vámonos nomás! Mi vida, échale caliche al chancho. Mi vida, que el cachucho está ripiao, chupica mata. Mi vida, que el cachucho está ripiao, chupica mata. Mi vida, los chancheros están de fiesta. Mi vida, los ripiadores curados, chuquica mata. Mi vida, échale caliche al chancho, chuquica mata. Arriba, chancherito, vamos andando. Que el pito de la fábrica está llamando, chuquica mata. Arriba, chancherito, vamos andando, chuquica mata. Está llamando Fiki, yo no me asomo, porque se ha puesto gallo y el mayordomo, chuquica mata. Porque se ha puesto gallo y el mayordomo, chuquica mata. Salitre, cobre y plata, chuquica mata. Atención todos, inscríbete ya en Misalcobran, el programa de beneficios donde puedes obtener descuentos progresivos en productos de dermocosmética, SBR, Eucerin, Aven, Nux y muchas marcas más. Usa siempre tus códigos Misalcobran y obtén hasta un 40% de descuento y hasta un 60% pagando con tarjeta SBP. Y recuerda, inscríbete, usa tus códigos y empieza a disfrutar. Porque somos expertos en salud y bienestar, Salcobran, tu bienestar nos inspira. Estamos de vuelta aquí en Bar Litoral, RadioZ.cl, una conversación muy interesante, muy bacán, con Héctor Pavés. Muchas gracias, Héctor, por esta conversa. Quiero saludar, antes de seguir conversando, a la barbería Jenny, que nos auspicia, una barbería que queda en la Galería Los Pájaros, ahí en la Avenida Providencia 2348.
También a tiendafoton.cl, que todos los meses nos regala un póster tamaño considerable, enmarcado, muy bonito, de lo que tú quieras. Puede ser de tu familiar favorito, de tu músico, actor, artista, da lo mismo, lo que un paisaje o lo que quieras. Y todos los meses puedes participar por uno aquí en Bar Litoral, y nosotros te lo enviamos a tu casa sin ningún costo si es que están en Santiago, y con costo de envío si es que en regiones. Y terminar con la repostería de flamencpie.bec, que nos agasaja en cada uno de los conciertos también, con un catering así bien especial para los músicos, para la técnica también, para todos los cabros que trabajamos en los shows. Se pone ahí Flamenc Pie. Y nada, pues, una repostería muy, muy bacán, y comida también salada que está muy buena, debo decirlo. Así que escríbanle ahí a flamencpie.bec. Todo esto lo pueden encontrar en Instagram, Ask for Jenny, flamencpie.bec y tiendafoton.cl. Son negocios uno a uno, pequeños negocios que mantienen estos amigos, la Jenny, la Fresia y nuestro amigo de Tienda Fotón. Sigamos con Héctor Pavés conversando. Tengo otra pregunta. Así como tu padre fue determinante, fue en que los chileneros grabaran su disco por allá por fines de los 60, tú también fuiste determinante en que la figura de Nano Núñez se conociera posterior a los 80. O sea, ahí hay un legado directo, fue fortuito en la historia. Cuéntame un poco, porque si la cueca urbana entró dentro, o la cueca brava, como le decía el Nano Núñez, entró fuerte en la juventud de la época del fin de los 80, los 90 y hasta el día de hoy. Él es el ícono gigante, sí, más representativo como compositor y autor. Cuéntame un poco de esa misión que tuviste cuando conociste a Nano Núñez y pudiste como de alguna manera generar un puente entre las nuevas generaciones y su música. Sí, fue como un remember con el Nano Núñez y con los chileneros, en realidad. Bueno, había una productora que trabajaba en el folclore, que yo venía trabajando con ella ya hace unos años, que se llama María Sánchez. Tenía un programa que se llama Folclore Sin Fronteras en la Radio Universidad de Chile, y ella hacía también actividades en la Radio USACH, y ocupaba también el anfiteatro, ¿no?, de la USACH, y ella hacía cuecas de libre expresión, que era un poco la idea el objetivo de ese encuentro de cueca era sacar un poco a la gente de la cueca competencia, ¿no? Esa cosa, claro, del pelito corto, la escuelita y la cuestión, y la señorita con el taquito, la trencita. Entonces la idea era sacar un poco a la gente de esa estructura tan con tanta norma y tanta regla, y poder hacer un encuentro de cueca de libre expresión. ¿Fíjate? Entonces ella hacía ese encuentro en la USACH, en el teatro de la USACH, en el auditorium, y me dijo un día: pucha, ¿sabes qué? Me gustaría llevar otra cueca, la cueca de acá, la cueca de aquí. Dice: aquí tiene que haber cueca. Que dice: claro que hay cueca acá, porque están los chileneros. ¿Pero quiénes son los chileneros? Pero están los chileneros, los centrinos, hay muchos grupos que todavía deben estar trabajando. Pucha, me gustaría ver la posibilidad, tú podrías ir. Y yo empecé a buscar y empecé a preguntar a algunas personas, y justo me dijeron: mira, si el Nano Núñez vive al frente del Hogar de Cristo, en una calle que se llama Naturista Pavón. Y fui para allá. Y llegué ahí, hasta justo que llegara General Velázquez, ahí está, y digo, en la calle Naturista Pavón, pero no sabía la numeración. Y pregunté a cualquier casa: oiga, ¿dónde vivió Don Nano? Ahí, en esa casa de ahí. Todos sabían los tiros, ¿cachai? Entonces yo lo golpeo la puerta, y sale Don Nano y me dice: dígame, caballero, ¿qué necesita? No me conocía. Mire, yo soy Héctor Pavés. Ah, me dijo: ¿usted hijo del negro Pavés? Sí, pues yo soy. Y él me hizo pasar, y ahí lo conté yo. Pues le dije: mire, estamos trabajando con una cosa de la cueca, queremos llevar la cueca
la productora está interesada en llevar la cueca de acá, de la zona central, la cueca centrina. Entonces me dijo, puta, yo estoy peleado con todos esos huevones porque no quiero saber nada con esos huevones. Puta, entonces era difícil la cosa. Oye, pero, pucha, nada, no sabe qué. Me dijo, no, pero sabe que. Y él me dijo, sabe, nosotros estamos muy agradecidos con usted porque su papá nos ayudó al disco a nosotros. Habló con el caballero, don Rubén, y nosotros pudimos grabar ahí, porque grabamos como 2 o 3 producciones, me dijo. Sí. Entonces, pucha, me contó puras tragedias, que estaba enojado con los otros, que nos habían engañado, que le habían dicho aquí, que no sé qué cosa acá. Yo dije, pucha, que lamentable, pues nano, le dije yo que sería bueno, que podemos estar en el trabajo, y más que ustedes pudiesen volver a la escena artística, pues es muy importante eso. Bueno, al final me fui bien derrotado y cuando llegando a la puerta me dijo, oiga amigo Pavé, voy a preguntar, ¿qué pasa? Y le funcionó, pues, ¿cachai? Los otros viejos fueron. Tú que le he dicho, mira, está esta cosa acá y nosotros tenemos que devolver la mano a este cabro porque su papá nos llevó al disco. Quizás algo así tuvo que haber planteado él a los demás, pues. Y sí, por una cosa de honor, de palabra también, ellos fueron. Olvídate, fueron a cantar su presentación y fue una cosa increíble, porque de ahí la gente joven, todos los miraban a los viejos como, puta, el social club, pues, de la cueca, ¿cachai? Y los viejos todavía estaban activos, pues, absolutamente, pues, sí. Tenían entre 60, 65 años, estaban bien. Claro. Así que, pucha, fue súper bonito, que tocaron súper bien. La gente, el Nano Núñez se pegó unas bailoteadas también, ¿no? Y ahí empezó un despertar, fue increíble esa actividad. Ahí se empezó a generar una cosa súper fuerte. Por otro lado, Mario Rojas también venía trabajando un poco esta idea. Claro. Y se fue aunando energía entre varios lugares, ¿no? Y se fue gestando algo súper, súper importante, del cual, bueno, nosotros nos sentimos muy contentos con algunos colegas, que somos los más viejos, y creamos, digamos, en la juventud este despertar por la cueca, el interés, el encontrarle el valor a la poesía, y lo más lindo es que nacieron muchos compositores de muy buena calidad, Sí. Hay cabros jóvenes que han compuesto muy, muy bien, pucha, decirte, por gente súper buena, y además buenos músicos. De hecho, el disco ese que pusiste, el primer tema que yo le hice en homenaje a los Osvaldo Rodríguez, el piano es de José Oces. Ah. Él pone el piano. Claro, el pandero lo puso el Luchito. Luchito Castillo. El Lucho Castillo también de los tricolores. De los tricolores, y ahí muchos de ellos también son muy buenos. Lucho Castillo es súper buen compositor de cueca también. Súper bueno, un genio. Hubo un resultado muy, muy bueno de todo este trabajo, un resultado muy que le dio un sitial importante a la cueca centrina en las nuevas generaciones, ¿sí? Bueno, en la canción que escuchamos hace un rato, que era Échale caliche al chancho, es un disco que tú hiciste con los hermanos Parra, con Roberto y Lalo Parra. Sí, también. El Pepe Fuentes también, que son íconos de esto que estamos conversando, pues como claro, del mundo del folclore, del mundo de la cueca, del mundo de este sonido más centrino, ¿no? Sí, se dio ahí una cosa muy bonita, porque en realidad, bueno, yo conocí al tío Roberto ya por una cosa, por mi mamá, digamos, mi mamá era muy amiga de él, y el tío Roberto, cuando yo lo conocí, yo tenía como 15 años, más o menos, y él, mi mamá le dio una tarea de hacer un trabajo en la casa donde nosotros vivíamos, en La Faena. Yo somos pobladores de Peñarolén, nosotros vivíamos ahí antes, cuando éramos chicos. Ya. Yeah. Y resulta que el tío Roberto estaba ahí trabajando, y mi mamá le iba a ayudar de repente, iba a ayudarle yo. Entonces, el Roberto le preguntaba a mi mamá, oye, Gavita, ¿la mato o no la mato? Y mi mamá le decía, ocupada en otra cosa, y me dice, no la mate nada, todavía, tío, denle un par de décimas más. Estaba hablando de la Negra Esther. Estaba en la obra que estaba terminando de escribir de la Negra Esther. Entonces, todas esas cosas vivimos con el tío, y yo empecé a cantar cueca. El tío me dijo, yo te acompaño. Y yo tuve la posibilidad de tocar en el Parque O'Higgins, en las fondas que se hacían aquí en Grecia con Lo Plaza en ese tiempo.
la ña Martuca, en la Fonda del Volantín. Yo tocaba acompañado del tío Lalo y del tío Roberto. O sea, yo me dio un gustazo con los dos viejos, Sí. pero increíble, pues yo me siento muy contento. Y ellos grabaron conmigo el disco. Pepe Fuente también, le pedí que se pudiera poner el bajo y el pandero, y también se pusieron. Yo hice un trabajo también muy bonito del Pepe Fuente, que hizo unas cuecas orquestales. Oh, qué Todo, bonito. todo con orquestación, pero las voces eran voces del estilo, voces del estilo de la cueca argentina. Pero toda la música era orquestada. Y yo canté Oh, qué lindo. un par de cuecas y sí, un trabajo muy bonito ese. Que hizo el Y ese, Pepe Fuente. ¿dónde lo podemos encontrar? ejemplo? Yo creo que estar en las redes sociales, ¿eh? No recuerdo el nombre del disco, sí. Pero si lo pones ahí, Pepe Fuente, cuecas orquestales, no sé, puede aparecer por ahí. Y bueno, y así se hicieron los trabajos. Yo tuve la posibilidad de ir conociéndolo a ellos en la misma ruta, en la misma huella, porque en el mismo trabajo. Y fueron muy afectuosos también, muy cariñosos. Fueron personas que me recibieron en el trabajo con mucho cariño. Sí, po, o sea, estar ahí, más encima en un momento en donde vivir el cambio, ese cambio como tú estar metido siempre en un mundo del folclore, de la tradición, tocando con estos viejos que claro, que han hecho historia en el tiempo, afortunadamente que han sido visibles, han podido tener la posibilidad de ser visibles para otros y también que los medios estén encima de ellos para que se masifiquen, para que se masifique su obra. El, el haber presenciado este crecimiento, por ejemplo, en tu caso, desde verlo desde chico, bueno, todavía sigue siendo esto es como un apostolado, pues como lo que te decía al principio del programa, como lo difícil que es dedicarse a la música, lo difícil que es estar en el folclore, recopilar, que esto avance, que se conozca, generar puentes de conexión con las nuevas generaciones. Pero me imagino que lo que pasa hoy día está lejos, y afortunadamente, de lo que pasaba en esa época, que ni siquiera mucha gente que se dedicaba, como lo decía tú hace un rato, o que conocía de cueca, no conocía, por ejemplo, a los centrinos, o a los, ¿cómo se llama? A Nano Núñez, por ejemplo. Claro. Tipo, Como que hoy día hay más conocimiento de eso. ¿Cómo has vivido tú este crecimiento, esta conexión que ha ido como no sé, como esta raíz que se ha ido agarrando del piso lentamente, pero que está mucho más consistente que hace 30 años atrás? Yo creo que todo este proceso del cual nosotros tuvimos la posibilidad de poder echarle leña al fuego, digamos, podríamos decirlo, Sí, pues. ha sido muy satisfactorio y muy enriquecedor para la escena artística del folclore acá en Chile. Yo creo que mucha gente joven, compañeras y compañeros, se interesaron por este estilo y hicieron desde ese estilo su creación. Y no solamente la creación de la cueca, sino que de la creación de mezclas musicales. Hip hop Sí, con cueca, el reggaetón con cueca, ¿te fijáis? Entonces eso le da un valor identitario al trabajo musical de muchas personas que pueden hacer otras disciplinas, sea el jazz, el reggaetón o lo que sea, el trap, pero tienen un concepto identitario. Y eso es lo que uno persigue en el fondo como una persona que trabaja con la identidad del pueblo chileno, que los músicos, los grandes músicos de este país y los que están estudiando también, compongan desde la identidad, porque eso le va a dar un sonido y le da también Sí. una proyección, ¿cachai? Entonces tú, donde te escuchen, la gente dice, este es chileno, Sí, es po. chilena esta, ¿cachai? Porque aunque hagan jazz o lo que hagan, siempre puede estar detrás una cortinita de identidad. Y eso es súper importante, porque eso le da una conexión con la tierra y te da identidad a ti, Sí. ¿sabes? Sí, voy a- Es lo que los cabros a veces generalmente buscan, los cabros que estudian música, yo digo, buscan eso porque les interesa, pero Sí. lamentablemente no lo encuentran en las grandes clases en muchas universidades no lo encuentran, en la Escuela Moderna de Música tampoco lo encuentran, porque en el fondo es un negocio que tiene que ver con otra cosa, ¿cachai? Entonces, el tener el concepto de la identidad es súper importante para el músico y para la música, ¿cachai? Sí, esa importancia yo lo veo así como, porque a veces
cuando uno está tan desarraigado de eso, como que a veces, bueno, se genera una ansiedad, estáis como en el aire, no sabéis dónde estáis caminando, así como que el rumbo como creativo también llega un momento en que se aleja mucho de salir a la calle a caminar, te subí una micro al metro y encontré que todo está muy lejano igual, o sea, como que el territorio habla y sigue hablando, o sea, es inevitable. ¿Tú consideras que es inevitable esa conexión con la música de tradición, por ejemplo? Sin duda, porque la gente viaja y de repente está ahí afuera 2, 3, 4 semanas, un mes, 2 meses y empezás a echar de menos y terminás escuchando si vas para Chile. Y lo encontré bonito. Sí, ¿Cachai? Te perdí la posibilidad de realmente escuchar el verdadero folclore, la verdadera tradición, la verdadera música más profunda, que es el Chile profundo, que se puede llamar, no musicalmente, donde están realmente las tradiciones, las viejas que tocan guitarra por transporte, que cantan cosas de más tradición, ¿cachai? Entonces eso es súper importante. Entonces componer desde ahí, por ejemplo, hacerte una canción, hacerte una tonada pop sobre las sopaipillas, para que está lloviendo, ¿cachai? Hay un tema, sí. ¿no? Está la lluvia grande, tremenda lluvia, el frío, puta, voy a hacerme una sopaipa, weón, tengo un zapallito, me voy a hacer una sopaipa, y de esa te ha sido una tonadita pop de las sopaipas, ¿cachai? Si eres un músico pop, por ejemplo, o no sé, ¿cachai? O te ha sido una creación de jazz, ¿cachai? Que en el fondo le ponía el ruido de la sopaipilla que se está haciendo, no sé, ¿cachai? Hay tantas cosas que se pueden jugar, pero eso es jugar desde la identidad con la música, ¿cachai? Sí, qué bonito eso. Oye, Héctor, ya estamos llegando al final del programa. Bacán. Te agradezco muchísimo la conversación, pero quiero que comentemos tú me mandaste un flyer que tiene que ver con algo que se viene. Sí, ¿no? eso es súper importante, tuvimos que haberlo hablado antes porque es como de largo aliento, pero bueno, igual lo podemos reducir. Que es Cantos y Poetas Sociales de Chile, a 50 años de la batalla de Allende. Habla un poco, bueno, invitar a la gente, ¿qué pasa con él? Porque esto es en Canadá, ¿no? Esto es en Toronto, sí, justamente. En Toronto, es una cantata que yo compuse del año pasado, que vengo trabajando, y es una cantata que habla del valor y la importancia que tienen los poetas sociales en nuestro país. Los poetas Pessoa Belli, muchos poetas que hicieron o poetas populares de la tradición, que desde las cárceles escribían en las murallas, o dejaron sus testimonios en las calles escribiendo denuncias sobre las injusticias del pueblo, ¿no? Entonces todo eso se fue ramificando y se fue yendo también dentro de un concepto de tradición oral. Y eso ha llegado, ¿no es cierto?, hasta hoy en día. Entonces, muchos poetas, los 80, muchos poetas escribieron también en contra de la dictadura, escribieron a favor de la libertad, de los derechos humanos. Entonces, toda esa poesía está encerrada y todas esas poesías también fueron tomadas posteriormente por muchos artistas y las hicieron canciones. Entonces, esa es la idea. Ahora, lo bonito de esta cantata, que es una cantata que yo compuse con pura música tradicional. Ese era el objetivo también. Entonces, hay tonadas, hay cuecas, hay todas canciones habaneras, canciones que están ligadas a la tradición, con algunas creaciones también personales que van vinculando el valor que tienen los poetas sociales en Chile. Y esto lo va a tocar el 9 de septiembre en Toronto. Sí. O sea, te vas de viaje para allá y vas a tocar para allá. Exactamente. Yo intenté mucho por algunas municipalidades acá en Chile de poder hacerlo, pero no he recibido ninguna invitación concreta tampoco. Y porque tenía la intención de hacer el preestreno acá, ¿no? Acá en Chile. Sería más lindo, pero acá donde ocurrió no pasa nada. Sí, oye, Héctor, te quiero agradecer esta conversación. Un gustazo poder conversar contigo, se hace corto, porque son temas muy profundos y muy de largo aliento, como tú dices. Y nos vamos con una canción que se llama Caminando, es como un sencillo que aparece en tu cuenta de Spotify. Es un sencillo de una canción solitaria. Me dice, a ver, estoy ciego, pero dice... Bueno, esa yo te cuento un poco.
Esa Ya. es una tonada que mi madre recopiló en el campo hace muchos años, y yo lo tomé la tonada y la quise hacer un arreglo más contemporáneo, hicimos un arreglo como una tema pop, y quedó esta versión. disco que se llama Caminando a 30 años de carrera, que fue cuando yo llevaba los 30 años de recorrido por la Ah, música. 30 años de carrera, eso dice ahí. Ya. Eso. Ya, pues Héctor, muchas gracias a Héctor Pavés aquí en Bar Litoral, un lujazo que nos pegamos hoy día, buena conversación. Bueno, la conversación seguirá, espero. Mañana. Y nada, pues, nos vamos con Caminando. Gracias Rodrigo, gracias RadioZ.cl, Bar Litoral, a todos los parroquianos. Nos juntamos el próximo jueves a las 3 en punto, aquí en el Bar Litoral. Nos vemos, Héctor, muchas gracias por Chao, esta gracias por la conversa invitación. Un fuerte abrazo. y que te vaya muy bien. Sí, y estamos al habla. Ok. Chabela.